So we see that on planet Earth, it Ento- had been ruled for nearly 6,000 years entonces vemos que en el planeta Tierra, que ha sido gobernado por 6.000 años, by kings from the top down, por reyes de una forma de arriba hacia abajo, and their kingdoms kept getting bigger and bigger. y los reinos siguen volviéndose cada vez más grandes y grandes, And even global. e incluso globalmente. And in colonial New England, in Y, America, y en la colonia de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, they had an experiment ellos hicieron un experimento with the pastors and their churches starting governments. con sus pastores y sus iglesias comenzando gobiernos. So Europe was like the big chess board, like a chess game. Entonces Europa era como un juego de ajedrez And the kings would fight over borders and boundaries. y los reyes peleaban en las fronteras, en los límites. And New England in colonial America Y en Nueva Inglaterra, la colonia de Estados Unidos, was sort of a distraction. era como una especie de distracción. And the kings really didn't care about what was going on, Y a los reyes realmente no les importaba sobre lo que estaba pasando. as long as it did not cost them any money. Eh, siempre y cuando no les estuviera costando nada de dinero. The trade routes to India and China were very important. Los rutas comerciales entre China e India eran muy importantes. And the gold and silver from Latin and South America was very important. Y todo lo que era el oro y la plata de Sudamérica era muy importante. But North America was not very important. Pero Norteamérica no era muy importante. It had no inventions or spices, No tenía ningún tipo de inventos o especias. had no gold or silver. No tenía ni oro ni plata. And so it was sort of forgotten for a century. Entonces, más o menos por un siglo era como olvidada. So these pastors in New England Entonces, estos pastores en Nueva Inglaterra got to practice this bottom up form of government. pudieron probar este estilo de gobierno de abajo hacia arriba. Like training wheels on a bicycle, Como esas rueditas pequeñas en las bicicletas, where a child is learning how to ride a bike. cuando un niño pequeño está aprendiendo a cómo montar una bicicleta. The colonies in America got to practice self-government. Las colonias en Estados Unidos estaban aprendiendo cómo aplicar el autogobierno. Siguiente. So the change that they were experimenting was, instead of power from the creator to the king to the people, Entonces, el flujo de poder o el fluir del poder, lo que estaba cambiando era que el poder venía del creador hacia el rey, hacia el pueblo. it was power from the creator to the people, Era ahora del creador hacia las personas, and all the people are equal, donde todas las personas son iguales and they choose their leaders from among themselves. y ellos eligen a sus líderes políticos de entre ellos mismos. Siguiente. So, the president of America in 1926 Y entonces el presidente de Estados Unidos en 1926 was Calvin Coolidge, era Calvin Coolidge. and you can read his phrase. Dijo, colocando a cada hombre sobre un plano donde no reconoció a ningún superior, inevitablemente debe elegir sus propios gobernantes a través de un sistema de autogobierno. Siguiente.
Eh, Continue. should I read? Sí. También dijo, los principios que entraron en la Declaración de Independencia se encuentran en los sermones de los primeros clérigos coloniales. Predicaban la igualdad porque creían en la paternidad de Dios y en la hermandad del hombre. So it was the sermons of the pastors. Entonces él aquí está hablando de los sermones de los pastores. Siguiente. A fin Continue on. de que tengan libertad para expresar estos pensamientos y la oportunidad de ponerlos en acción. Congregaciones enteras con sus pastores emigraron a las colonias. So the congregaciones, Congregación. congre- Congregations. congregations and their pastors migrated to the colonies. Entonces vemos que las Colonies. congregaciones enteras con sus pastores emigraron hacia las colonias. So something unique on the planet was happening in this little area. Entonces algo único en todo el planeta Tierra estaba ocurriendo en este pequeño pedacito del mundo. Siguiente. Where did the pastors get these ideas that the people can rule themselves without a king? Entonces, ¿de dónde sacaron los pastores la idea de que el pueblo puede gobernarse a sí mismo y no con el rey? Siguiente. They did get some ideas from England and the Magna Carta, Ellos obtuvieron algunas ideas de lo que era la Carta Magna en Inglaterra, where in the year 1215 AD, en donde el año 1215 después de Cristo, 25 barons or rich landowners en donde 25 dueños de tierras surrounded King John rodearon al rey Juan, Jaime, and forced him to sign the Magna Carta. Lo Made him, obligaron, lo obligaron a firmar la Carta Magna. which basically said, Lo que básicamente decía, if you pick on one of us, si eliges a uno de nosotros, the other 24 will come after you. los otros 24 van a ir tras de ti. So you cannot take away one of our land or throw us in jail Entonces tú no puedes tomar una de nuestras tierras o mandarnos a prisión without due process of law. sin ningún proceso de la ley. And then the founders of America got some ideas. Siguiente. Entonces los fundadores en Estados Unidos obtuvieron unas ideas de esto, From Rome. también de Roma. Now, for 500 years, Rome was a republica Por República. 500 años Roma fue una república, with 600 senators con 600 senadores representing the people representando a las personas, until Julius Caesar hasta que Julio César found a way to usurp power encontró una forma de usar su poder and make himself dictator for life. y hacerse a sí mismo dictador por el resto de su vida. Siguiente. And the founders of America did get some ideas from Athens democracy, Y los fundadores de Estados Unidos también tomaron algunas ideas de la democracia de Atenas, where every citizen voted every day donde cada ciudadano votaba cada día until Alexander the Great's father, hasta el padre de Alejandro el Grande found out that he could bribe citizens of Athens with money. He could secretly give money to some citizens entonces él le daba en secreto dinero a alguno de los ciudadanos and those citizens would betray Athens.
Y esas personas iban a ser como, exacto, betray entonces estas or personas traicionaban a Atenas. surrender Athens. Surrender Athens. That he would secretly pay them money, and then they would give speeches to help Alexander's father to take over. Ah, ok. Entonces, bueno, él daba dinero secreto, pero también luego daba unos discursos como para apoyar, como para la traición de Alejandro el Grande sobre Atenas. Ujú. And so it confused the citizens of Athens. Entonces eso trajo confusión a los ciudadanos de Atenas. So they could not unite in defense against him. Entonces ellos no se podían unir como para hacer una defensa en contra de él. But siguiente, the founders of the New England colonies in America Entonces también los fundadores de Nueva Inglaterra y Estados Unidos got most of their ideas from ancient Israel. tomaron la mayoría de sus ideas de la Israel antigua. And siguiente. So, siguiente. So the Constitution of the United States was written, Entonces la Constitución de los Estados Unidos de América fue escrita, but it needed to be ratified by 9 states tuvo que ser ratificada por 9 estados before it could go into effect. antes de que pudiera como ejecutarse. Siguiente. So the state of New Hampshire was not going to vote for the Constitution. Entonces el estado de New Hampshire, ellos no iban a votar a favor de esto. And so Harvard, siguiente, the Harvard president went there and gave a sermon. Entonces el presidente de Harvard fue allí a dar un discurso. The president of Harvard's name was Samuel Langdon. El nombre del presidente de Harvard era Samuel Langdon. And the title of his address was Y el título de su sermón fue La República de los Israelitas, un ejemplo a los Estados Americanos. Right. Ujú. And so, el siguiente, in his address, he said, Y él dice también, en lugar de las 12 tribus de Israel podemos sustituir a los 3 estados de la Unión Estadounidense y ver esta aplicación claramente. after his sermon, Después de este sermón, the delegates voted and ratified the Constitution. los delegados votaron y ratificaron la Constitución. And New Hampshire was the 9th state to ratify. Y New Hampshire fue el 9º estado en ratificar. So the U.S. Constitution went into effect. Entonces finalmente la Constitución de los Estados Unidos se pudo llevar a cabo. After the sermon, the Republic of the Israelites, an example to the American states. Después de el sermón sobre la República Israelí como influencia sobre la Constitución de los Estados Unidos. Siguiente. And so the pillars show the different states standing up. Entonces, the killers, los pilares, Pillars, the ujú, pilares, los pilares se muestran como parados and you can see New Hampshire is now standing up. y podemos ver a New Hampshire que está en pie. And siguiente. So what was the Republic of the Israelites? Entonces, ¿qué fue la República de los Israelitas? It was the first 400 years when they came out of Egypt.
Fueron los primeros 400 años cuando ellos salieron de Egipto, before they got King Saul. antes de que ellos tuvieran al rey Saúl. Siguiente. So, for 400 years, Israel was a nation Entonces, por los primeros 400 años, Israel fue una nación with millions of people con millones de personas and no king. y sin ningún rey. Siguiente. And so everyone was equal. Entonces todos eran iguales. This was the beginning of the concept of equality on planet Earth. Este fue el comienzo del principio de igualdad sobre el planeta Tierra. That everyone you see is equal to you. Que todas las personas que tú ves son iguales a ti. There is no royal family somewhere. Que no hay ninguna familia real en algún lugar. That everyone wants to be friends with. Con los que todo el mundo quiere hacerse amigos. And the law said there is no respect of persons in judgment. Y la ley dice que no hay como una ley que Favoritism, sí, como special que no habría treatment. una ley como de juzgar o tener favoritismo entre las personas. Man and woman are made in the image of God. Hombre y mujeres fueron hechos a la imagen de Dios. Even the stranger, the Incluso foreigner un extranjero, un extraño living among them que viviera entre ellos was under the same law that the Israelites were. estaba bajo la misma ley que los israelitos estaban. There was no second class. No había clase, segunda clase. Everyone was equal. Todos eran iguales. This is unique on the planet Esto es algo único en la tierra, because where there is a king, porque donde hay un rey, if you are friends with the king, you are more equal. porque es donde hay un rey, si tú eras amigo del rey, tú te volvías más igual al If rey. you are not if you are not friends with the king, Pero si no eres amigo del rey, you are less equal. eres menos igual. And if you are an enemy of the king, Y si eras un enemigo del rey, he will try to kill you. él iba a tratar de matarte. But in Israel there was no king Pero en Israel no había un rey for 400 years. por 400 años. Siguiente. Israel had the idea of tolerance. Israel tenía la idea de tolerancia. Here they were worshiping the one true God, Allí ellos adoraban al único verdadero Dios, but they never felt compelled to force anyone to worship him. pero ellos en ningún momento se sintieron como presionados a obligar a alguien a hacerlo. It was not like the king of Babylon No era como el rey de Babilonia, who said, when I have the trumpets blown, que cuando él decía que tan pronto sonaran las trompetas, you have to bow to my statue. te tienes que doblegar o arrodillar a mi estatua. It was not like the king of England No era como el rey de Inglaterra, that would burn you at the stake. que te iba a quemar en un palo. And so here was Israel worshiping the one true God, Entonces aquí tenemos al pueblo de Israel adorando al único Dios. but they understood this God only wants worship that is voluntary. Pero ellos entendían que la adoración a este Dios era algo de manera voluntaria. El siguiente. Israel was the first nation with private land ownership. Israel fue la primera nación de tener como propiedad privada, tierra privada en la tierra, Where people could own their own land. donde las personas podían tener su propia tierra. Wherever there is a king, you never really own the land. Pero donde normalmente había un rey, tú no podías ser dueño de ningún terreno.
It always depends if you stay on the nice side of the king. porque todo dependía si tú estabas del lado amable del rey. If you offend the king, he will Sí, take away the land and kill you. porque si tú ofendías al rey, entonces él iba a tomar tus pertenencias, tu propiedad y pues iba a matarte. But in Israel, the land was permanently given to each family. Pero en Israel la tierra era dada permanentemente a las personas. If they had to sell it, Si tenían que venderla, every 50 years, the land came back to that family. cada 50 años esa tierra, esa propiedad volvía a pertenecer a esa familia. This prevented a dictator from gathering up all the land and putting the people back into slavery. Y esto prevenía que no hubiera como un dictador que se convirtiera al dueño de todas las propiedades y sí, como que un dictador que se volviera dueño de todas las propiedades y volviera al pueblo su esclavo. If you own land, you can accumulate things. Porque si tú tienes tierra, tú puedes acumular cosas. The Bible called that being blessed. Y la Biblia lo llama ser bendecido. Karl Marx called that being a capitalist. Carlos Marx lo llamaba ser un capitalista. You have things, you worked hard, you saved them. Si tú tienes cosas por las que trabajaste duro, tú las guardas. It is called the promised land Es llamada la tierra prometida because the people got to own their own land. porque la gente tenía que trabajar como por ganarse esa tierra. Siguiente. Israel had no police. Israel no tenía policía. Everyone was taught the law, Todo, everyone helped enforce the law. entonces todos eran enseñados en la ley y todos hacían que la ley se cumpliera. In Israel, everybody helped enforce the law. Israel tenía todo el mundo haciendo entre ellos mismos que la ley se cumpliera. It is like a mother watching some neighborhood children. Es como como si una madre cuidara a los hijos de los niños que hay en el barrio. She has no problem correcting someone else's child. Esta mujer no tiene ningún problema con corregir el hijo de otra persona. In Israel, everybody corrected everybody else. En Israel todo el mundo se corregía con el otro. Siguiente. In Israel, every person was armed. En Israel cada hombre, cada persona estaba armado. Where there is a king, he has an army to enforce his will. Mientras que cuando hay un rey, el rey tenía su propia armada para hacer que la ley se cumpliera. In Israel, there was no king, En Israel no había rey and every man was in the militia, y cada hombre hacía parte de la milicia and they were armed y estaban armados with a sword upon their thigh con una espada en su cintura ceñida. and they were ready at a moment's notice Y ellos estaban listos cuando hubiera como la orden, la notificación to defend their family and their community. de defender a su comunidad y a su familia. Siguiente. Israel had no prisons. Israel no tenía prisiones. So in Egypt, Joseph was in prison for several years. Entonces, por ejemplo, vemos que en Egipto José estuvo en prisión por muchos años. In Israel, when someone committed a crime, En Israel, cuando una persona cometía un crimen, they got the elders of the city together ellos lo que tenían era los ancianos del pueblo reunidos and they had the trial right then. y tenían allí mismo el juicio.
And of course, there was a city of refuge that you could run away Y por to supuesto await a había una trial, ciudad de refugio a la cual tú podías huir, but there were no prisons. pero no habían prisiones. El siguiente. So Israel had a bureaucracy free welfare system. Entonces Israel tenía un sistema de bienestar libre de burocracia. So in Egypt, people that were poor were selling themselves to the Pharaoh for some grain. Entonces tenemos que en Egipto las personas se vendían a sí mismas al faraón por grano, But in Israel, pero en Israel, when someone harvested their field, cuando alguien tenía la cosecha de su tierra, they left the corners or for the poor people. ellos daban las esquinas de sus tierras para los pobres, para que ellos recogieran, Like the story of Ruth, como vemos en la historia de Ruth, where she was poor and she would walk behind the harvesters, donde, bueno, ella era pobre y ella tenía que caminar detrás de los recolectores in the field of uh, Boaz, Boaz. um, Boaz, Ruth and Boaz. So in Israel, the poor were taken care of, Entonces en Israel a los pobres se les cuidaba and they kept their dignity because they did a little something. y bueno, ellos mantenían su dignidad porque de alguna forma ellos hacían alguna actividad Without some political leader sin ningún líder político, collecting everything recogiendo todo and giving it back out to those who can help him stay in power. y devolviéndole a aquellos que estaban ayudando a su gobierno o a su poder. Siguiente. Israel had a system of honesty. Israel tenía un sistema de comercio basado en la honestidad. God hates unjust weights and measures. Y Dios odia las medidas injustas de gobierno. This became the basis for commerce. Esto se convirtió en la base del comercio. You could trust people in business. Tú puedes confiar a las personas en negocios. Siguiente. You can read that. El pueblo elige a sus líderes de tribu. So my screen is blocking that out on the bottom. Oh, it says the people can choose their leaders of the Yes. tribes, the leaders of the tribe, they can choose. And so, siguiente, Moses went to the people. The siguiente, Moses said, you can read that. En Deuteronomio 1:3:13 dice, Moisés habla a los hijos de Israel, ¿cómo puedo yo solo cargar con su carga? Elijan hombres sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. So the people got to pick their leaders of their tribes. Entonces las personas tenían que elegir a los líderes de sus tribus, Who had a reputation for being honest, quienes tuvieran una reputación de ser honestos, and they picked the leaders for their village. y ellos escogían los líderes de las villas. And so this was a bottom-up form of government. Y esto era una forma de gobierno de abajo hacia arriba. There was no king No había un rey for 400 years. por 400 años. Siguiente. So anyone could be raised up into leadership. Entonces cualquiera podía ser levantado en un lugar de liderazgo. Gideon was from a family that was not famous.
Gedeón era de una familia que no era reconocida And Deborah became a leader. y Débora también se convirtió en una líder. She was not related to a pharaoh or a king. Ella no estaba relacionada a un faraón o a un rey. She just knew the law and she was honest. Ella simplemente sabía la ley y era honesta. And her reputation spread, Y su reputación se expandió and people would come from all over Israel y la gente venía de todo Israel to her. hacia ella. She would sit under a tree Ella simplemente se sentaba bajo un árbol, and listen to their case escuchaba sus casos and tell them what the law says. y les decía lo que la ley decía. Where else in the world could a woman become a national leader ¿Dónde más en el mundo una mujer se podía convertir en una líder nacional who is not related to any royalty? que no estuviera relacionada a ningún tipo de realeza? Siguiente. So President Langdon finishes his sermon to the New Hampshire ratifying convention. Entonces el presidente Langdon termina su discurso en Hampshire diciendo, And you can read that. los israelitas pueden ser considerados como un patrón para el mundo en todas las eras, de gobierno sobre principios republicanos. Siguiente. De la esclavitud Continue. abyecta, una mera mafia, a una nación bien regulada, bajo leyes muy superiores a las que cualquier otra nación podría jactarse. Israel went from a mob, they were slaves, Israel pasó de ser una nación esclava and suddenly they got downloaded this most unique form of government on the earth. y bueno, de la nada viene como esa descarga con toda una nueva forma de gobierno, de ley, de Moisés. It was different than all the other countries Era algo totalmente diferente a las otras naciones that were ruled by kings. que estaban siendo gobernadas por reyes. Siguiente. Israel was the first nation where everyone could read. Israel fue la primera nación en la que la gente podía leer. In Sumeria, they had 1,500 cuneiform characters. En Sumeria tenían más de 500 formas cuneiformes, más de 1500 formas cuneiformes. It was only for the kings and their scribes. Y era únicamente para los reyes y los escribas. Siguiente. In Egypt, they had 3,000 hieroglyphic characters. En Egipto tenían aproximadamente 3000 jeroglíficos. It was just for the pharaohs and their scribes. Y esto era solamente para los faraones y los escribas. Only 1% of Egypt could read. Solamente el 1% de Egipto podía leer. Reading and writing was the scribes' secret knowledge. Leer y escribir era el conocimiento secreto de los escribas. They would keep the hieroglyphs complicated on purpose. Ellos mantenían los jeroglíficos súper complicados a propósito. It was job security. Era un trabajo de seguridad. The scribes were needed to interpret these complicated hieroglyphs. Entonces necesitaban de los escribas para poder interpretar esos jeroglíficos. Siguiente. In China, there were 10,000 characters. En China habían 10.000 caracteres de pictograma. It was just for the Chinese emperors and their scribes. Y era para los emperadores chinos y sus escribas. Siguiente. And his anthropologist, Claude Levi Strauss, Y el antropólogo Claude Levi Strauss you can read it, dice,
La función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de otros seres humanos. So reading and writing was the communication of the elite class, Entonces la escritura y la lectura era el conocimiento secreto de la élite, the deep state, the leaders, de los líderes de el Estado. and they would keep the people ignorant on purpose. Y ellos mantenían a su pueblo ignorante a propósito. Siguiente. So only the upper class could read. Solamente la clase alta podía leer, It's easier to control ignorant people. porque es más fácil controlar gente ignorante. Siguiente. In los Estados Unidos, before the Civil War, Y los Estados Unidos antes de la guerra civil, they made it a crime to teach slaves to read. It was ah, illegal. ok, hicieron un crimen, algo ilegal, que era enseñar a los esclavos a leer. One slave, Frederick Douglass, Uno de los esclavos, Frederick Douglass, when he was a little slave boy, cuando era un pequeño esclavo, the master's sister was teaching him the alphabet, su amo le estaba enseñando el alfabeto y cómo leer. and the master yells at her Y el maestro le gritaba a ella and says, "Do not teach the slaves to read. y le decía, tú no le enseñes al esclavo a leer, They will run away." ellos van a huir. Siguiente. So when Moses came down the mountain, Entonces cuando Moisés bajó del monte, he did not just have the law, él no solamente tenía en sus manos la ley, he had the law in 22 characters, él tenía la ley escrita en 22 caracteres, not 1,500 characters no 1500 caracteres, or 3,000 Egyptian hieroglyphs o no en 300 jeroglíficos egipcios, 3000, or 10,000 Chinese characters. o 10,000 caracteres chinos. Moses had the law in 22 Moisés characters. tenía la ley en 22 caracteres. The first letter of the Hebrew alphabet is Aleph, La primera letra del alfabeto griego es Aleph and the segundo letter is Beth, y la segunda letra es Beth, where we get the word alphabet. de donde obtenemos la palabra alfabeto. So, el siguiente. So the priests, the Levites, taught the people the law, but they taught them also how to read the law. Entonces él no solamente le enseñó la ley a las personas, los sacerdotes no solo enseñaban la ley, sino también le enseñaban al pueblo a leer la ley. And the law was addressed to each individual person. Y la ley estaba dirigida al individuo, a cada persona. Siguiente. Un presidente en los Estados Unidos, Harry Truman, said, El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dijo, la base fundamental de las leyes de esta nación fueron dadas a Moisés en el monte. siguiente, Eh, continuar. Dice el presidente, si no tenemos una moral fundamental adecuada, terminaremos finalmente con un gobierno totalitario, el cual no cree en los derechos de cualquier persona, solo en las del Estado. Siguiente. So it is power stretched on a line Entonces tenemos el poder del Estado como estirado en una línea with total government on one side con un
Gobierno totalitarista en un lado and no government on the other side. y el no gobierno al otro lado. Total government is power concentrated into the hands of the king. Y el gobierno totalitario es el poder concentrado en las manos del rey, He rules through fear. quien gobierna a través del miedo. You do what he says or he kills you. Tú haces lo que él dice o él te mata. The other side of the line is no government. Y al otro lado de la línea tenemos el no gobierno. But no government would be chaos and anarchy. Pero el no gobierno sería un caos y anarquía. Siguiente. Siguiente. Unless the people had virtue. A no ser que las personas tengan virtud, Siguiente. Where each person had the law in their heart. en donde cada persona tenga la ley en sus corazones. It's like every person downloads an app for their iPhone. Es como si cada persona descargara una aplicación para su celular Instead of a GPS giving you directions, y en lugar de un GPS dándote direcciones, it tells you how to act. te dijera cómo actuar. And the Levites were like the computer geeks that help you to download this app, Y this digamos program. que los levitas eran como esos computadores o como esos ingenieros geeks, es como nerds, ¿no? Como de la computación, de la tecnología que te ayudaban a descargar toda la ley o toda esa aplicación. So everybody can find their way around by themselves because each person has the law, has the app. Entonces, digamos que cada persona sabía cómo manejarse el uno con el otro porque todos tenían como descargada la ley, tenían esa aplicación. But the question is, why would you follow it? Entonces la pregunta realmente es, ¿por qué vamos a seguir eso? Why would you follow an internal moral? ¿Por qué vas a seguir una moral interna? Israel had the key ingredient. Israel tenía, Ingredient. tenía la llave, la clave como el ingrediente más importante. Siguiente. It was Dios. Y era Dios. Siguiente. Siguiente. A Dios that can see everyone. Un Dios que puede ver a todos. Siguiente. He wants you to be fair. Un Dios que quiere que seas justo. Siguiente. And he will hold you responsible in the future. Y un Dios que te hará responsable en el futuro. So you are about to steal something. Entonces estás a punto de robar algo. Nobody is around. No hay nadie alrededor. You know you can get away with it. Tú sabes que te puedes salir con la tuya, And then you remember that God is watching you. pero luego recuerdas que Dios te está viendo And he wants you to be fair. y Él quiere que tú seas justo. And he is going to hold you accountable in the future. Y Él te va a hacer responsable de eso en el futuro. So you hesitate stealing. Entonces tú dudas el robar. It creates something in your head called a conscience. Crea algo en tu cabeza que se llama la conciencia. Siguiente. So if every person in the country really believes this, Entonces, si cada persona de esta nación cree en esto, you can maintain complete order and safety tú puedes mantener un completo orden y seguridad, with no policía. sin policías. Sin policía. Right. So it's maximum freedom, Es una libertad máxima, but it only works with the God of the Bible. pero únicamente funciona con el Dios de la Biblia. And Islamic Allah God
Y el dios islámico, Alá, said there is an infidel woman there, dice que hay una mujer uh, infiel and nobody is around, y no hay nadie alrededor. and you can rape her. It's okay Y tú with puedes Allah. violarla, está bien. Or you can steal from the infidel. O puedes robar de ella, robarle un infiel. But the God of the Bible says, Pero el Dios de la Biblia dice, do unto others what you would have them do unto you. haz con otros o haz, sí, haz de otros o haz con otros lo que quieres que ellos hagan contigo. So our form of government, Entonces nuestra forma de gobierno, you take the power away from the king and give it to the people, quitas el poder del rey, se lo das a las personas, but it would be chaos unless the people had internal morals. pero esto sería un caos a no ser que las personas tuvieran una moral interna sí, moral interna o gobierno interno en cada uno de sus corazones. But what makes you want to follow these internal morals Pero lo is the que God of the Bible, Pero lo que hace que tú quieras seguir ese gobierno interno es el Dios de la Biblia, who is watching everyone. quien está viendo a todos, He wants you to be fair, Él quiere que seas justo and he's going to hold you accountable in the future. y Él te hará responsable en el futuro. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Ujú. Siguiente. So it's like a teeter totter that Entonces, children play on. entonces es como el sube y baja donde los niños juegan. The less external restrictions Entre menos restricciones externas, requires more internal restrictions. requiere más restricciones internas. Siguiente. Siguiente. So the parent gives the teenager the car keys. Oh, back one. The Entonces parent gives the el padre le da al adolescente las llaves del carro and says, you can drive around and come home whenever, Tú puedes manejar, salir y volver cuando quieras, because I know you're going to do what is right, porque sé que vas a hacer lo que es correcto, because you have internal morals. porque tú tienes gobierno interno. But if you do not follow these internal morals Pero si tú no sigues este gobierno interno and you do alcohol and drugs y haces drogas y alcohol, tomas alcohol and you drive the car crazy, y manejas el carro en un estado loco, siguiente, you will be caught by the police and put in jail. vas a ser atrapado por la policía y enviado a la cárcel. So, teenager, Entonces, adolescente, you will be controlled, tú vas a estar controlado, either voluntarily from the inside ya sea voluntariamente por tu gobierno interno or forcibly from the outside. o forzado por lo externo. It is the same way with a nation. Es de la misma forma con una nación. The more internal morals the people have, Entre más gobierno interno tengan las personas, the more freedom they have. mayor libertad van a tener. But if they give into their passions and their lust, Pero si ellos se van a sus pasiones y se pierden and they teach in schools that there's no right and no wrong, y enseñan en las escuelas que no hay nada correcto o algo incorrecto, then it turns into chaos and insecurity, entonces esto se transforma en un caos y en una inseguridad. and everybody begs the government to come in and restore order. Y todo el mundo le rogará entonces al gobierno de que venga y restaure el orden And you lose freedom. y tú pierdes la libertad. Siguiente. So, a candidate for president
William Jennings Bryan said, El candidato a la presidencia, William, dijo, una religión la cual enseña responsabilidad personal a Dios da fuerza a la moralidad. siguiente, Hay una poderosa influencia restrictiva en la creencia de que el ojo que todo lo ve escudriña cada pensamiento y palabra y acto del individuo. siguiente, and you can read that. El presidente Reagan dijo, sin Dios no hay virtud porque no hay una incitación de la conciencia. Siguiente. So we take the power of a king and separate it into the hands of the people. Entonces tomamos el poder del rey y lo esparcimos en las manos de las personas. It would be chaos Va a ser un caos, unless the people had internal morals, a no ser que las personas tengan un gobierno interno, the law in their heart. la ley en sus corazones, But what motivates them to follow the law pero lo que los motiva a seguir la ley is the God of the Bible. es el Dios de la Biblia. Siguiente. If you forget God, Si tú te olvidas de Dios, you just have a bunch of rules simplemente tienes un montón de reglas that somebody made up. que alguien hizo Why follow them? y tienes que seguirlas. Some will out of habit Algunos lo harán por hábito or wanting to be accepted by society. o porque quieren ser aceptados por la sociedad, Siguiente. But some people won't follow them pero algunas personas no la van a seguir and they'll give in to their passions and lusts. y se van a dar a sí mismo a sus pasiones y a perderse Siguiente. And they'll rob and steal y van a comenzar a robar and murder. y a matar And everyone will beg the government to come in to restore order. y entonces todo el mundo le va a rogar al gobierno que venga y restaure el orden. And the government will take away everyone's freedoms. Entonces el gobierno va a tomar todas las libertades de las personas And yes, they will restore order, y sí van a restaurar el orden, but the government will have changed pero el gobierno va a cambiar from the people ruling themselves de las personas gobernarse a sí mismas to a king. a un rey. Siguiente. You can read. Dice, cuando los sacerdotes pararon de enseñar la ley, And so, what happened with ancient Israel? entonces lo que pasa con el antiguo Israel, The high priest el sumo Eli sacerdote, el levita, did not teach the law to his sons, Eli no le enseñó la ley a sus hijos and they sinned with women in the in the tabernacle. y ellos pecaban en el tabernáculo con mujeres. Siguiente. And another story is the Levites. There was a Levite who had a graven image in the Y, house of mm, someone named Micaiah. y tenemos otra historia también como cuando un levita hizo que grabaran una imagen de él en la casa de Miqueas. And when you read the story, you're confused. Y cuando tú lees la historia es confuso. Why does this Levite have a graven image? Porque este levita tenía una imagen grabada. It shows the Levites were no longer teaching the law. Era porque justamente los levitas habían dejado de enseñar la ley. Siguiente. And another story of a Levite with a concubine. En otra historia Concubina. tenemos a un levita con una concubina, But the law said the Levite is to marry a virgin of his own tribe. pero la ley decía que el levita tenía que casarse con una mujer de su misma tribu. So in Israel, the priests stopped teaching the law. Entonces lo que pasó es que el sacerdote dejó de enseñar en su pueblo la ley And the concubine was raped and died. y la concubina fue violada y murió.
by sodomites, por sodomitas. something about that behavior that appears at the last stages, Y algunos de estos comportamientos aparecen como en el último fase the last stages of a people ruling themselves. de la gente gobernándose a sí misma, The people have no more internal morals. donde la gente ya no tiene gobierno moral, It turns into chaos. se convierte en un caos. Siguiente. And so in the book of Judges, Entonces en el libro de los jueces tenemos que dice, cada uno hacía lo que mejor le parecía a sus propios ojos. por qué? Why did everyone do what was right in their own eyes? ¿Por qué la gente hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos? Because the Levites had stopped teaching the people what is right in Dios, in God's eyes. Porque los levitas dejaron de enseñarle a las personas lo que era correcto ante los ojos de Dios. So imagine if every computer you buy already has loaded on it a virus. Imagínense que cada computador que nosotros compráramos ya tuviera dentro de sí un virus And you take the computer to the computer y tech llevaras people, tu the geeks, computador al técnico para arreglarlo. and say, take off this virus. Y tú le dices, por favor, saca este virus. So every child is born preloaded with the virus of selfishness. Entonces, cada niño que nace ya viene con un virus que se llama egoísmo. And the Israelites would take the child to the Levites and say, recode him. Entonces, todos los israelitas llevaban a sus hijos con este virus a los levitas y le decía, por favor, restáuralo. So as long as the Levites taught the law to every new generation, Entonces, cuando los levitas enseñaban la ley a cada generación, Israel's system continued. el sistema de Israel continuaba. But when the Levites stopped teaching the law, Pero cuando los levitas pararon de enseñar la ley, it turned into chaos. se convirtió en un caos. And in siguiente, the people went to Samuel the prophet, Entonces la gente fue al profeta Samuel and they said, "This is not working anymore. y le dijeron, esto ya no está funcionando más. We want to be like all the other countries. Queremos ser como todos los otros países. We want a king." Queremos un rey. Siguiente. And Samuel cries, Y Samuel lloró and the Lord tells him, y el Señor le dijo, you can read that, ellos no te han rechazado a ti, sino ellos me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. and so what happened was they got King Saul. Y lo que pasó fue que ellos tuvieron al rey Saúl. Siguiente. And King Saul turned around and killed most of the priests. Y resulta que el rey Saúl mató a la mayoría de sacerdotes. So they no longer ruled themselves in Israel. Entonces ellos ya nunca más se gobernaban a sí mismos en Israel. God continued his plan of salvation, Dios continuó con su plan de salvación, but the original plan for Israel to rule themselves was over. pero el plan original para Israel de gobernarse a sí mismos se terminó. Siguiente. So you can read that. El presidente de Yale, Ezra, dijo, el bienestar secular del antiguo pueblo de Dios dependía de su virtud, su religión, su observancia de la alianza santa que Israel hizo con Dios. Siguiente.
So it's sort of like a crane Eh, esto, for esto es una, construction. ajá, esto es más o menos como una grúa. Siguiente. And the high part is success and prosperity. Y en la parte superior tenemos éxito y prosperidad. But very small on the other side is something you do not notice. Pero algo muy pequeño al otro lado, hay algo que usted no alcanza a notar. It is a counterweight. Es como una pesa And siguiente. The counterweight is virtue. y esa pesa se llama virtud. So the more successful and prosperous a person is, Entonces, entre más exitoso y próspero una persona es, the more they need private moral virtue. ellos necesitan más virtud moral interna. The more successful a nation is, Entre más exitosa una nación es, the more the citizens need private moral virtue. las personas necesitan más virtud moral interna. If they do not have moral virtue, Si ellos no tienen una virtud moral, siguiente, the whole nation falls over in a moment. toda la nación se cae de un momento para otro. Siguiente. You can read that. Bueno, el presidente de Harvard, Langdon, dijo, el único gobierno que tenía derecho a un establecimiento divino estaba tan lejos de incluir la idea de un rey que fue un alto crimen para Israel pedir ser como las otras naciones. Siguiente. Dice, y cuando estuvieron satisfechos fue más bien como un castigo. So the original plan was for them not to have a king, Entonces el plan original de ellos era no tener un rey. and God gave them King Saul as a punishment. Y Dios les da a ellos al rey Saúl como un castigo. Siguiente. So as we go through world history, Entonces, así como estuvimos pasando por toda la historia mundial, the kingdoms keep getting bigger and bigger, los reyes siguen convirtiéndose en algo cada vez más grande, till the King of England had the biggest, hasta que el rey de Inglaterra tenía el más grande. and America wanted to break away Estados Unidos quería romper con esto, from this globalist king. de este rey global. Siguiente. And this was his global empire. Y este era su imperio global. Siguiente. And so they took the power of the king and separated it Y into the entonces, people's hands. entonces ellos tomaron el poder de las manos del rey, se separaron y lo dieron a las personas. Siguiente. So they took the power and broke it into three branches. Entonces ellos tomaron el poder y lo quebraron como en tres ramas. And then federal and state level. En Estado federal, And then with 10 amendments or 10 handcuffs, 10 enmiendas. so the Constitution, in a sense, Entonces, en algún sentido, la Constitución is to keep power from snapping back like a rubber band into the Eh, hand of a king. Entonces, en esencia, la Constitución trata como de quitar, como no permitir que el poder vuelva a caer como en manos de un rey. Siguiente. So, who is the king of America or Colombia? Entonces, ¿quién es el rey en los Estados Unidos o en Colombia? O en tu nación. Siguiente. And you can read the quote. Dice, el magistrado no es el rey, el pueblo es el rey. Siguiente. John Jay was the jefe de la justicia.
Ujú. Él Él, dice, él dijo, las personas son soberanas de este país. siguiente, Dice, la soberanía reside en los ciudadanos. Ellos no se han separado de esto. and Presidente James Polk dijo, El presidente dijo, el pueblo es el único soberano reconocido por nuestra constitución. siguiente, another Presidente, Andrew O- Jackson, otro presidente dijo, el pueblo es el gobierno, el poder soberano. siguiente, Abraham Ah, Lincoln dijo, ujú. Los ciudadanos de los Estados Unidos son los amos legítimos del Congreso y los tribunales. siguiente, el Eh, Presidente Grover Cleveland dijo, la soberanía de 60 millones de ciudadanos libres es el ejercicio del derecho divino del hombre de gobernarse a sí mismo, una manifestación del plan de Dios concerniente a la raza humana. I like this quote Mm. because instead of it being the divine right of kings, it's the divine right of men to rule themselves. Porque esta frase me gusta mucho porque en vez de ser el derecho divino de un rey, es el derecho divino que le es dado a los hombres. Siguiente, un otro presidente, Calvin Coolidge, dijo, La historia de gobierno en esta tierra ha sido casi enteramente regla de fuerza en manos de unos pocos. siguiente, Mm. continue on. Bajo nuestra constitución, Estados Unidos está comprometida al poder en las manos del pueblo. Siguiente, un En otro presidente otro presidente de dijo, los Estados Unidos dijo, en ningún otro lugar y en ningún otro tiempo se ha experimentado el gobierno de los ciudadanos, por los ciudadanos, para los ciudadanos, en una escala tan grande como aquí en nuestro propio país. siguiente, el presidente Ronald Reagan dijo, Solo al postular soberanía en el pueblo y no en el Estado podemos tener la esperanza de proteger la libertad. siguiente. Um, en los Estados Unidos, we pledge allegiance to the flag and to la República. En los Uh, Estados Unidos nosotros hacemos un juramento a la bandera. siguiente. ¿Qué es una república? República es el pueblo, es el rey gobernando Gobernando a través de representatives, representantes. Uh-huh, representantes. uh-huh. So, pledge allegiance to the flag. You basically pledge allegiance to us being in charge of ourselves. El hacer juramento a la bandera es hacer como un juramento de que nosotros mismos vamos a como cuidar de las leyes. So we're pledging allegiance to the people being the king. Entonces eso es como un juramento de que donde la gente es el pueblo es el rey. Siguiente. So when somebody protests the flag, what they're Entonces, saying is, I do not want to be the king anymore. entonces cuando una persona pisa la bandera, lo que está diciendo es ya no quiero ser rey. And okay, somebody else will rule your life. Entonces, ok, está bien, alguien más va a gobernar tu vida por ti. Siguiente. Um, so is the difference between the word subject and citizen. Entonces aquí tenemos la diferencia entre un súbdito y un ciudadano. Kings have subjects who are subjected to their will. Los reyes tenían súbditos quienes estaban sujetos a su voluntad. The word citizen is Greek, Mi- and it means co-ruler. Mientras que la palabra ciudadano en el griego significa co-gobernante.
Co-king. Co-rey. So the Bible says, I've made you kings and priests. Entonces la palabra dice, los he hecho reyes y sacerdotes. So all of us citizens are collectively the king. Entonces todos nuestros ciudadanos son colectivamente reyes. Siguiente. So in a democracy, the people are king ruling directly. Entonces en una democracia, tú personalmente estás gobernando directamente, como tú personalmente gobiernas. So everybody has to be at every meeting every time. Entonces cada persona tiene que estar en cada reunión. And if you do not show up at the meeting, you're called an idiota. Entonces si la persona no llega a la reunión, lo llaman idiota. In a republica, En una you república, you take care of your family and your business, entonces en una familia tú tienes cuidado, tomas cuidado de tu familia, de tus negocios, and your farm, de tu hacienda, and you have someone in your place y, that goes to the market and talks politics. y tienes a alguien que en tu lugar va a las plazas a hablar de política. That person is your representative. Y esa persona es tu representante. So you are the king, but you are ruling through representatives. Entonces tú eres el rey, pero tú eres gobernado a través de representantes. Siguiente. So, en los Estados Unidos o en Colombia o otros países, who is the king? The people, la En- gente, personas. Entonces, ¿quién es el rey en Estados Unidos o en cualquier nación del mundo? Las personas son el rey. Sí, siguiente. En el pueblo es el rey. Siguiente. So imagine visiting a king Entonces ahora imagínense que visita un rey. and you're going through the streets, maybe Jerusalem, Entonces van a la calle, quizá es Jerusalén, and you see murder and crime. y usted ve masacres, crímenes, And you finally get into the king's chamber. y finalmente usted logra entrar a la cámara del rey And he looks all worried. y se ve muy preocupado. And he says, did you see all that crime coming in here? Y él le dice, ¿ha visto todo el crimen que ha entrado aquí? I wish someone would fix it. Desearía que alguien arreglara esto. And you tap him on the shoulder. Y tú le das una palmada en el hombro And you say, excuse me, you are the king. y le dices, disculpe, usted es el rey. You are the one that's responsible to fix this mess. Usted es el que está encargado de resolver este desastre. Siguiente. That's like somebody in a free country Es como alguien en un país libre, watching TV, viendo televisión, seeing all the terrible crime, viendo todo ese crimen terrible, and they say, I wish someone would fix this mess. diciendo, desearía que alguien arreglara ese desastre. A finger should come through the television and tap you on the shoulder Un dedo debería atravesar el televisor y darte un golpe en el hombro and say, excuse me, you are the king. y decirle, disculpe, usted es el rey. You are the one responsible to fix this mess. Usted es el responsable de resolver o arreglar este desastre. Someone might say, Alguien podrá decir, I need someone to tell me what to do. necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Since when does the king sit on his throne and say, can somebody tell me what to do? ¿Y desde cuándo un rey se sienta en un trono diciendo, necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer? Hey, butler, hey, cook, come here, tell me what I am supposed to do. Ven, Hooker, ven, Hitler. Necesito que me digan qué tengo que hacer. A servant, a janitor.
Hey, janitor, come here. Tell me what I'm supposed to do. Oye, gobernador, senador, ven y dime qué es lo que tengo que hacer. That would be pretty silly. Eso sería bastante tonto. No, it's your job to get educated on the issues, Es tu trabajo, es tu responsabilidad educarte sobre el tema, seek God's will, buscar la voluntad de Dios and you tell your representatives what needs to happen. y tú dile a tus representantes lo que se necesita hacer o que pase. You are the king. Tú eres el rey. Siguiente. So James Wilson, one of America's founders, dijo, Uno de los fundadores de los Estados Unidos dijo, cada ciudadano forma parte del poder soberano. Él posee un voto. siguiente, no votar, siguiente, no votar es como abdicar El el trono. trono. Ujú. Siguiente, someone may say, I don't need to vote. I'm just going to trust God. Algunos dicen, no Right? te molestes en votar, hay que confiar en Dios. En el siguiente, I like this quote from one of the founders in America. Y me gusta mucho esta frase de uno de los fundadores de Estados Unidos. Dice, para confiar por completo la justicia de nuestra causa, sin nuestro mayor esfuerzo sería tentadora providencia. So you must do everything you can Entonces tú debes hacer lo que más puedas and trust God. y confiar en Dios. It's both. Son las dos cosas. You do everything you can Tú haces and you todo lo trust que tú God. puedes y tú confías en Dios. You are the king. Tú eres el rey. Siguiente. And if you want to read that. Estados Unidos aparece como el último esfuerzo de la divina providencia en nombre de la raza humana. And Ralph Waldo Emerson was a poet. Era un poeta, Ralph Waldo, un Poeta. poeta. Siguiente. And you can leer. Dice esta frase, los estadounidenses son el primer pueblo que el cielo ha favorecido con la oportunidad de elegir las formas de gobierno bajo las cuales deberían de vivir. Siguiente. Todas las otras constituciones han derivado su existencia de la violencia o circunstancias accidentales. Siguiente. Sus vidas, sus libertades, sus propiedades estarán a disposición solo de su creador y ustedes mismos. And este phrase is el más importante. La última frase es la más importante. Your life, your liberty, and your property Sus vidas, su libertad, sus propiedades are at the disposal estarán a disposición of your creator and you. de su creador y de ustedes mismos. There's no king in between you and your creator No hay un rey en medio de ustedes y su creador. who tells you where to live and who to marry ¿Quién te dice dónde vivir y aquí con quién casarte? and what church to go to ¿Y a qué iglesia tienes que ir? and what job you have to take. ¿Y qué trabajo debes tomar? You get to decide. Tú eres el que elige. And you put in the hard work Y tú haces el trabajo duro and God gives you the opportunity. y Dios te da las oportunidades. El siguiente, and you can read that. En nuestro país ha tenido lugar la más grande revolución que ha tomado lugar en la historia del mundo. Cada otra revolución simplemente cambió un conjunto de reglas por otras. So you have a revolution, you get rid of the bad king, you get a good king, Entonces, en toda revolución sales del mal rey, pones un buen rey, but then the good king has a son who's bad, pero entonces ese nuevo buen rey tiene un hijo and you're malo back where you started. y te devuelves a donde empezaste. Siguiente.
President Reagan dijo, El presidente dijo, aquí por primera vez en todos estos miles de años, I'm sorry, I'm sorry again, aquí por primera vez en todos estos miles de años de relacionarse el hombre con el hombre, los padres fundadores establecieron la idea de que tú y yo teníamos dentro de nosotros mismos la habilidad y el derecho dado por Dios de determinar nuestro destino. so we talk about the thousands of years, Entonces estamos hablando de miles de años, the 6,000 years, de 6.000 años, something unique happened. donde algo único ocurrió. Siguiente. So, si el pueblo es el rey, ¿quién son los consejeros del rey? Consejeros del rey. Consejeros. Siguiente. So, in 379 AD, En el año 379 después de Cristo, there was the Emperor Theodosius, estaba el emperador Teodosio and he was going to church in Milan, Italy. y él era de la iglesia de Milán en Italia. Could you imagine being the pastor of the church? ¿Te puedes imaginar ser el pastor de la iglesia? It was Bishop Ambrose, Ese fue el obispo Saint Ambrosio, Ambrose. San Well, Ambrosio. and so what, siguiente, en los Estados Unidos, um, es el mismo, it's the same case. Y en Estados Unidos es el mismo caso. The website Pew Forum En el sitio web Pew Forum said that 70% of Americans are Christian. dice que el 78% de los estadounidenses son cristianos. So the people are the king, Entonces la gente son el rey and the majority of the people are Christian. y la mayoría de la gente son cristianas. And who are the counselors Y entonces, ¿quiénes son los consejeros to the king? del rey? Since they're Christian, that means they go to church. Y bueno, desde que son cristianos significa que van a la iglesia. And the pastors are talking to the king every Sunday. Y los pastores le están hablando al rey a cada domingo. And you have two types of pastors. Y tú tienes dos tipos de pastores. One kind tells the king to go to sleep. Un tipo de pastor le dice al rey que se vaya a dormir. Yeah, so one kind of pastor tells the king to go to sleep and do not get involved. Y le dice, vete a dormir y no te involucres. And the other pastor tells the king to wake up. Y el otro pastor le dice al rey, despiértate. Siguiente. So there was a movie, The Lord of the Rings, Entonces había una película que se llama El Señor de los Anillos and it had a scene in the movie y hay una escena en la película of a king that was asleep. de un rey que estaba dormido And there were two counselors to the king. y habían dos consejeros del rey. Siguiente. One counselor was this ugly guy. Uno de estos consejeros era este hombre horrible His name was Worm Tongue. y su nombre era Worm Tongue. Like a little worm. Worm. Oh, era como, el nombre de él era como gusano. And he tells the king to stay asleep. Y él le dice al rey que se quede dormido. Do not wake up. No te levantes. And el siguiente, another counselor to the king Y otro consejero del rey cast the devil out of him. saca al Y, diablo and the king wakes up. y el rey se despierta. Siguiente, 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 siguiente. So
los personas, la people, el pueblo es el king, es el rey, but the people have been asleep. Pero entonces, bueno, la gente es el reino, el rey, pero la gente está dormida. They have a spell cast on them, a La demon gente ha estado spell. hechizada. Ujú. And one set of pastors tells the people, the king, the Christians, to stay asleep and do not get involved. Y un grupo de pastores le dice a estas personas, le dicen al rey, le dice, quédese dormido, no se levante. Siguiente. But another group of pastors tells Pero, the king to wake up. pero otro grupo de pastores le dice al rey que se tiene que despertar. Siguiente. So el rey está en las bancas. Ujú. Siguiente. And you can read that. Miembros de la iglesia, tú no tienes solo el derecho a votar. Usted- Siguiente. ustedes serán responsables ante Dios por lo que pasa. So you do not just have the right to vote, you will be held accountable to God for what happens. Y entonces ustedes no solamente tienen derecho a votar, ustedes van a ser responsables ante Dios por lo que pase. The pastors need to tell the members of their iglesia Los pastores le tienen que decir a los miembros de las iglesias that they will be held accountable for what happens in the country, de que ellos van a ser los responsables de lo que ocurre en las naciones, that they are the king. de que ellos son el rey. Siguiente. And this was a quote from a premier jefe in los Estados Unidos. Ujú. Él dice, es el derecho y deber de nuestros pastores de presionar la observancia de todos los deberes morales y religiosos. Siguiente. Reverend Martin Luther King Jr. dijo, Dijo, la iglesia es la conciencia del Estado. so el pastores need to be talking about things that happen in the country. Entonces es importante que el pastor hable a los miembros sobre cosas que han pasado en la nación And to educate them on what God's word says, y educarlos en lo que la palabra de Dios dice and that the people need to vote y que la gente tiene que votar and get involved. e involucrarse And this is a privilege y que esto es un privilegio that most people throughout world history have not had. que muchos de las personas en la historia no tuvieron. That most people have to simply obey the king En donde muchas personas solamente tenían como la opción de obedecer al rey or the sultan o al sultán or the communist dictator o el dictador comunista or the socialist dictator. o al dictador socialista. But we have this opportunity Pero nosotros tenemos esta oportunidad to be in charge of our own life, de hacernos cargo de nuestra propia vida and together we get to decide what's going to happen in the country. y que juntos podamos decidir qué es lo que va a ocurrir en nuestras naciones, A bottom-up form of government. de una forma de gobierno que va de abajo hacia arriba. We still preach the gospel. Seguimos predicando el Evangelio. Siguiente. So, la cosa más importante es traer a las personas a Cristo. Right. And la siguiente, and you can read that. Y la segunda cosa más importante es perseverar, perdón, la segunda cosa más importante es preservar la libertad para hacer la cosa más importante. So the most important thing is to bring people to Christ. Entonces la cosa más importante es llevar las personas a Cristo. The second most important thing is to preserve the freedom to do the most important thing. Entonces, y la segunda cosa más importante es preservar la libertad para poder hacer la cosa más importante.
So if you are really convinced the gospel is the answer, Entonces, si tú estás realmente convencido de que el Evangelio es la respuesta, you will be involved wanting to preserve the freedom to preach the gospel. tú te vas a involucrar en preservar la libertad para poder predicar de Cristo. If Islam takes over Si el islamismo conquista, in Islamic countries, they Christians do not have the freedom to preach the gospel. por ejemplo, en los países islámicos, los cristianos no tienen la libertad de predicar el Evangelio. In communist countries En, like North Korea, en países comunistas como Corea del Norte, if you are caught preaching the gospel, si te atrapan predicando el Evangelio, you're tortured in a labor camp the rest of your life. eres torturado en un campo de trabajo por el resto de tu vida. If the LGBT gay agenda has their way, Si el LGTB abre camino, they will limit what you can say about the gospel. ellos van a limitar lo que tú puedes decir acerca del Evangelio. So if you are really convinced the gospel is the answer, Entonces, si tú realmente estás convencido de que el Evangelio es la respuesta, you will be involved wanting to preserve the freedom to preach the gospel. entonces tú te vas a involucrar en preservar la libertad para poder predicar de Cristo. Siguiente. So, and you can read that. En crisis, las personas se vuelven a Cristo. So most people come to Christ when there's a crisis. La mayoría de personas se vuelven a Cristo cuando están en una crisis. Siguiente. En But it's crisis, also in crises that God raises up leaders. Go ahead. en crisis, los líderes también se levantan. Dios levanta Siguiente. líderes. So what are the stories we love most in the Bible? Entonces, ¿cuáles son las historias que más amamos de la Biblia? Siguiente. They're stories where it looks hopeless and God raises up leaders. Es cuando la situación, o sea, no hay esperanza en la situación y es cuando Dios levanta líderes. Leaders who are small in their own eyes, Líderes que eran pequeños a sus propios ojos, but they're big in faith and courage. pero son grandes en fe y en valentía. Siguiente. So, you can read that. Dios espera hasta que las cosas se vean sin esperanza. Es ahí que levanta pequeños insignificantes, pequeños en sus propios ojos, pero grandes en fe y valentía. Siguiente. Go back one. So, someday you're going to be dead, Entonces algún día usted va a morir, but you're going to be in heaven pero usted estará en el cielo because you believe that Jesus died on the cross to pay for your sins. porque tú creíste que Jesús murió en la cruz y pagó por tus pecados. And when you are there for 10,000 years, Y cuando estés ahí por 10.000 años, you can meet Moses. vas a poder conocer a Moisés. And maybe Moses will invite you over to his place. Entonces quizá Moisés te invite a su lugar. I do not know what it's like in heaven, Nosotros no sabemos cómo es el cielo, but Jesus said, "In my Father's house are many mansions." pero él dice que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. So Moses will probably have a nice place. Entonces probablemente Moisés vaya a tener un lugar bonito. He'll probably have one of those big fireplaces where the logs do not burn up. Quizá tenga de como esas chimeneas donde la madera no se consume. Remember the burning bush in the wilderness didn't burn up? ¿Recuerdan Moses saw. el árbol que había donde sus ramas no se consumían por el fuego? And so we're all meeting in Moses's living room, let's imagine. Entonces imaginémonos que todos nos vamos a reunir en la sala de Moisés. And
I heard someone say, in heaven, you will travel as fast as you think, Y oí una vez que alguien decía que en el cielo vas a viajar tan rápido como tu imaginación te lleve. and I will probably show up late. Y yo probablemente voy a llegar tarde. And my wife will say, where were you? Y mi esposa me va a decir, ¿dónde estabas? And I will say, I was thinking of something else. Y le voy a decir, bueno, yo estaba pensando sobre otra cosa. But imagine being in Moses' living room Pero imagínese estar en la sala de Moisés, with all the great heroes of faith. con todos los grandes héroes de la fe. And you say, Moses, tell us the story. Y tú le preguntas, Moisés, dinos la historia. I read the book and I saw the movie, Yo leí el libro y vi la película, but here you are in person. pero aquí ya estás en persona. And he will stand up and say, Pharaoh was coming after us, Y él va a levantarse y decir, bueno, Faraón estaba detrás de nosotros. and we were unarmed. Y nosotros éramos sin armas, estábamos sin armas. But I held out the staff Pero yo sostuve la vara and I trusted God. y confié en Dios. And the waves came and swallowed up Pharaoh and his chariots. Y las olas llegaron y se comieron al faraón y a su ejército. And then we'll look around the room and see David. Y luego tú miras en el cuarto y ves a David en la sala. And we will say, David, tell us your story. Y le vas a decir, David, dinos tu historia. And he will say, Goliath was big Y él va a decir, bueno, Goliat era grande and everyone else was afraid. y todo el mundo estaba asustado. And I had my little sling Y yo tenía mi pequeña onda and I put a rock in it y puse una roca en eso. and I hit Goliath in the head. Y golpeé a Goliat en la cabeza. And I took his sword and chopped his head off. Y bueno, tomé su espada y le corté la cabeza. And everyone in the room will be amazed. Y todo el mundo en el cuarto va a estar sorprendido. But then everyone will look at you Pero luego todo el mundo te va a mirar a ti. and they will say, you, tell us your story. Y todos van a decir, ahora tú cuéntanos tu historia. What did you do when it was your turn to be on earth? ¿Qué hiciste tú cuando era tu turno en la tierra? What did they say about God in your country? ¿Qué decían de Dios en tu país? What did you do ¿Qué hiciste tú when the babies were being aborted cuando los bebés estaban siendo abortados? or they were wanting to change the definition of marriage? Cuando estaban queriendo cambiar la definición de matrimonio. And Jesus said that the man shall leave the father and mother and cleave to his wife. Y Jesús decía que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. What did you do when the whole world was against you? ¿Qué hiciste cuando el mundo entero estaba en tu contra? What are you going to say? ¿Qué es lo que tú vas a decir? I would hate for Jesus to walk in the room Yo esperaría que Jesús entrara al cuarto and for there to be a big screen y que hubiera allí una gran pantalla and a picture of lots of people coming to the Lord. y que salieran allí fotos de muchas personas llegando al Señor And miracles happening. y milagros ocurriendo And he would say to you, y que Él te dijera a ti, this is what I had planned for you to do on earth, esto es lo que yo planeé para que tú hicieras en la tierra, but you just did not have enough faith. pero solo que tú no tuviste suficiente fe. And you look back at your life Y tú miras atrás a tu vida and that big mountain that held you back, y esa montaña gigante que te retuvo, que te sostuvo, was a little ant hill. era solamente una diminuta montaña. And you say, I let that hold me back? Y tú vas a decir, ¿dejé que eso me detuviera? And you realize you cannot go back to earth and do anything else for Jesus Y ver que en realidad tú ya no te puedes devolver y hacer algo por Jesús, because you are already in heaven, porque tú ya estás en el cielo, because you believe Jesus died on the cross to pay for all of your sins. porque tú creíste que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. But guess what? Pero adivine qué, You're still on the earth. todavía sigue en la tierra.
You still have breath in your lungs. Todavía tiene aire en sus pulmones. You still have feet that trod the soil. Tú todavía tienes tus pies para pisar la tierra. You still can do those things that you will be known for forever. Y tú todavía estás a tiempo de hacer las cosas por las cuales vas a ser reconocido por la eternidad. This is a great time to be alive. Este es un gran tiempo para estar vivo. Out of the 6,000 years of world history, Aparte de esos 6.000 años de la historia del mundo, God chose for you to be alive right now. Dios te escogió a ti para estar vivo ahora mismo. He knows all the problems, Él conoce todos los problemas and He thinks you have got what it takes to win. y Él sabe que tú tienes lo que se necesita para pelear. Greater is He that is in you than he that is in the world. Es más grande y más poderoso el que Él está en ti que el que está en el mundo. So this is your opportunity. Así que esta es tu oportunidad. It's like a soccer game, Es como un juego de fútbol and you are sitting on the bench, y tú estás sentado en la banca and the Lord is the coach, y Dios es el entrenador and He says, "Get in the game." y te dice, entra al juego. And you say, "I'm afraid they're playing really rough." Y tú dices, tengo miedo, están jugando muy agresivo. And He says, "Yes, I know. Now get in the game." Sí, ya sé, Dios te dice, ya sé, entra al juego. But you say, "Lord, they're knocking each other over." Pero Señor, se están golpeando el uno al otro. And He says, "Yes, I know. Y Dios dice, sí, yo sé, But you are 7 feet tall, pero tú eres 7 pies más alto. and they are 4 feet tall. Y ellos son solamente 4 pies de alto. You can do this. Tú puedes hacer esto. Greater is He that is in you than he that is in the world. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. You have His word. Tú tienes su palabra. You have the Holy Spirit. Tienes al Espíritu Santo. You have great church Tienes una gran iglesia and great Christian friends. y muchos amigos cristianos. This is your time to do great things for the Lord. Este es tu tiempo para hacer grandes cosas para el Señor. God bless you. Dios les bendiga.